Bienvenidos a la tercera lección de Introducción al idioma ruso. En la lección anterior vimos que el alfabeto cirílico está compuesto en su mayoría por letras que proceden del alfabeto griego, más algunas que proceden de un primer alfabeto creado por Cirilo, especialmente para la lengua eslava. Por ese motivo, y como el alfabeto latino también procede del alfabeto griego, el cirílico tiene algunas letras que son iguales o similares a las del alfabeto latino, y otras que son totalmente distintas. También vimos la pronunciación de cada letra del alfabeto cirílico ruso, usando palabras como ejemplos, excepto estos dos signos, a los que en ruso se llama tviordый знак y мягкий знак, es decir, signo duro y signo blando, o signo suave. ¿Y por qué estos signos tienen estos nombres tan peculiares? Pues eso es precisamente lo que vamos a ver hoy. En esta lección vamos a profundizar un poco más en la pronunciación rusa y vamos a ver un concepto importantísimo de la fonética no solo del ruso, sino de todas las lenguas eslavas, por si queréis aprender alguna otra lengua eslava en el futuro, que es el de la distinción entre consonantes duras y consonantes blandas. Las consonantes blandas también pueden llamarse consonantes suaves o, más técnicamente, palatales o palatalizadas. En el caso concreto del ruso, esta distinción es crucial para pronunciarlo correctamente, así que es algo que tenéis que aprender sí o sí si queréis pronunciar bien en ruso. ¿Qué se considera una consonante dura? Pues una consonante dura es simplemente una consonante normal. No tiene mucho misterio. La mayoría de consonantes del alfabeto ruso son, por defecto, consonantes duras. Pero ocurre que, con frecuencia, estas consonantes pueden adoptar una pronunciación palatal. ¿Y esto qué es? La mejor forma de entender la pronunciación palatal es imaginarse que, cuando vamos a pronunciar la consonante, tenemos la boca en la misma configuración que para pronunciar la vocal I. Es decir, la boca se estrecha y la lengua entra en contacto con el paladar. Es por eso que se llama palatal. Cuando una consonante tiene esta pronunciación palatal o palatalizada, se considera que es blanda. ¿Y cómo suena una consonante blanda? Tomemos el caso de la T, que es el ejemplo más claro. La T dura suena normal, como una T. Tort, data, kot. Pero la T blanda suena así. T, t. Si seguimos las instrucciones, ponemos la boca como para pronunciar I, con la punta de la lengua tocando los dientes y la parte central de la lengua tocando el paladar, y pronunciamos la T, tiene que sonar así. T, t. Y en teoría, ese mismo mecanismo puede usarse para pronunciar palatalmente cualquier otra consonante. Es decir, para convertir cualquier consonante dura en consonante blanda. Lo que pasa es que hay algunas consonantes para las que funciona bastante bien, por ejemplo, S, que podemos transformar fácilmente en S, o L, que se palataliza en L, o también N, cuya versión palatalizada es ñ. Y sí, esta ñ se parece mucho a nuestra ñ. No es exactamente igual, pero por ahí anda. En algunos casos suena prácticamente igual. Como digo, con este tipo de consonantes es fácil oír la diferencia y reproducir más o menos el sonido. Ahora bien, hay otras consonantes, como las labiales, la M, la B, en las que esto requiere más práctica. M, M, B, B. De acuerdo, y ahora que empezamos a distinguir entre consonantes duras y consonantes blandas, podemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Cómo escribimos las consonantes blandas? Porque ya hemos visto que en el alfabeto casi todas las consonantes son por defecto duras.
Pues, como muchos ya habréis adivinado, para eso sirve el signo blando. Ese signo indica que la consonante es blanda. T, si, l, n, m, b, p. Algunos ejemplos: пять, гусь, сталь, день, семь, морковь, словарь. En este punto tengo que confesar algo. Estoy haciendo un poco de trampa, porque todos los ejemplos son con la consonante en posición final. Esto es para que tengáis el sonido de estas consonantes de forma casi aislada, para que lo oigáis bien. Pero estas consonantes también pueden estar en medio de la palabra. Седьмой, сколько, письмо, деньги, борьба. Vale, hasta aquí se entiende, ¿verdad? En principio es fácil. La consonante es por defecto dura, pero si lleva el signo blando, se vuelve blanda. Lógico. Pero un momento. Otra vez estoy haciendo trampa. En todos los ejemplos que he puesto, la consonante blanda está en posición final de sílaba. ¿Y qué pasa si está en otras posiciones, ante una vocal o entre vocales? Aquí es cuando la cosa se complica un poco. Pero seguidme. Para entender bien todo esto, vamos a aparcar un momento las consonantes y nos vamos a fijar en las vocales. Fijaos en esta cosa curiosa. Tenemos A y tenemos Ya. Tenemos E y tenemos Y. Tenemos y tenemos I. Tenemos O y tenemos Yo. Y por último tenemos U y tenemos Yu. Estas son todas las vocales del ruso. Son 5 grados de apertura, igual que en español. A, E, I, O, U. Pero en la columna de la derecha, las vocales empiezan con un sonido de tipo I. Ya, Ye, I, Yo, Yu. La mayoría son I semiconsonánticas, Y, Y. Excepto en el caso de la propia I, claro, donde no pronunciamos Y, sino simplemente I. En cambio, en la columna de la izquierda no hay ese inicio con Y. Además, por contraste, la E y la I son más abiertas y más guturales que la Y y la I. Vale, ¿y qué tiene esto que ver con lo que estábamos viendo sobre las consonantes duras y blandas? Pues lo tiene todo que ver, porque si juntamos una consonante con una vocal de la columna de la izquierda, las que no empiezan por Y, la consonante sigue siendo dura. Ta, te, ti, to, tu. Na, ne, ni, no, nu. Pero, si la juntamos con una vocal de la columna de la derecha, las que empiezan con ese sonido palatal Y, la consonante se vuelve blanda. Cha, che, chi, cho, chu. Ña, ñe, ni, ño, ñu. Ahora atención. Como antes hemos dicho que estas vocales, cuando están solas, se pronuncian ya, ye, i, yo, yu, con ese sonido y inicial, mucha gente se queda con la idea de que, al juntarlas con las consonantes, lo que pronunciamos es esa consonante más ya, ye, i, yo, yu. Y no es eso lo que ocurre. Es decir, en una palabra como esta, que muchos conoceréis porque es la forma familiar de un nombre propio, no pronunciamos Katya ni Katia, sino Katya. Imaginaos que cuando la T y la Ya se juntan, ese sonido de Y inicial que hay en Ya se funde con la T, de forma que la T se vuelve blanda. Pero entonces, al llegar a la vocal Ya, no hace falta que pronunciemos el sonido inicial Y,
porque este ya está incluido en t. ¿Se entiende? Lo que pronunciamos entonces es esencialmente una A que puede tener un poquito de y inicial, pero muy poco. Es decir, lo que debemos tener en mente al pronunciar es consonante blanda más A, no consonante blanda más ya. Veamos otros ejemplos. No es Tanya ni Tania, sino Tanya. Tañ-a, Tanya. Ña, ña. No es Alyaska ni Aliaska, sino Alaska. Al-aska, Alaska. La. Así que, recapitulando, cuando queremos escribir una consonante blanda y esta consonante no va seguida de ninguna vocal, simplemente le añadimos el signo blando, como hemos visto antes. Pero cuando esta consonante tiene que ir seguida de una vocal, lo que hacemos es añadirle la vocal correspondiente de esta serie de vocales, la que empieza por y. ¿Sí? Veámoslo con unos ejemplos imaginarios usando la vocal A. Ach, cha, acha, añ, ña, aña, aś, ся, ася, al, la, ala, ap, pia, apia. Fijaos en que en algunos casos, por ejemplo con la N y la L, se aprecia muy bien que se trata de una combinación de consonante blanda más vocal sin y. Aña, ala. Pero sí, soy consciente de que en otros casos, sobre todo con las labiales, m, b, v, al pronunciar la vocal sí que parece que pronunciemos la y de la vocal. Piach, miajki. Esto es así por cuestiones fonéticas naturales, es decir, por lo que un ser humano es físicamente capaz de pronunciar. Hay cosas que no se pueden. Navrch burda, vurva murda. Żyć w przyszłości. Styrch prst skrsk. Volviendo al ruso, no os preocupéis si en ya no parece sonar ninguna ya, pero en cambio en mia sí. O cambiando la vocal y con ejemplos de palabras reales, chlieb, le, miesta, mie, chlieb, miesta. Mi consejo es que no os obsesionéis mucho e intentéis pronunciar lo mejor que podáis, pero sabiendo lo que estáis pronunciando. Y entonces estos detalles al final saldrán solos. Por eso, insisto, es importante que lo que debemos tener en mente al pronunciar estas combinaciones es consonante blanda más vocal simple, sin y. Porque si quisiéramos pronunciar consonante blanda más vocal con y, en ese caso lo que escribiríamos es consonante más signo blando más vocal, es decir, tia, sia, mia, etc. Fijaos en la diferencia. Acha, atya, aña, anya, apia, apia. Imaginaos que en el primer caso la consonante y la vocal están soldadas, mientras que en el segundo hay una pequeña separación entre ambas. Y de hecho existen algunas palabras, no muchas pero algunas, en las que se produce esa combinación de consonante más signo blando más vocal. Por ejemplo en simya, familia. Ahora fijaos en el contraste con la palabra semia, semilla, semia. Aparte de que en simya el acento cae en la última sílaba, mientras que en semia el acento cae en la primera sílaba, para el tema que estamos viendo hoy, la diferencia es que en simya pronunciamos miya,
mientras que en simia pronunciamos mia. Simia, 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 simia. ¿De acuerdo? Ahora vendría la siguiente pregunta. Si la mayoría de consonantes son duras por defecto, ¿para qué sirve el signo duro? Pues el signo duro actualmente tiene una única función, que es la de hacer de separación entre las consonantes duras y las vocales de la serie palatal o vocales blandas, las que empiezan por y. Esto no es demasiado frecuente, pero puede ocurrir al añadirse un prefijo a una raíz que comience con una de estas vocales. Por ejemplo, si tenemos el verbo jechać, que significa ir en vehículo o conducir un vehículo, y le añadimos un prefijo como pod, al juntarse la d con la y, recordemos, el sonido y se fundiría con la consonante y tendríamos y, o sea, pajechać. Pero esto es un desastre. Necesitamos que haya una clara separación entre el prefijo y el verbo, pod y jechać. Aquí es donde echamos mano del signo duro y escribimos esto, podjechać. Y entonces sí, ambas letras quedan bien separadas. Podjechać. No pajechać, sino podjechać, que significa acercarse en vehículo hasta un lugar o hasta el sitio donde se encuentra una persona. Atención, porque hay un caso en el que esto puede marcar una diferencia importante. Si tenemos el verbo jest, comer, le podemos añadir el prefijo s para crear una forma que significa comerse algo completamente. Entonces, esto se escribe así. Zjest. Zjest. ¿Y qué pasa si me olvido el signo duro y escribo esto? Pues que entonces ya no sería zjest, comerse algo, sino siest, sentarse. Siest, 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 siest. Ya sé que todo esto parece un poco enrevesado a primera vista o a primera oída, pero si lo repasáis unas veces con calma veréis que todo tiene su lógica. Vamos a hacer una recapitulación, resumen, de lo que hemos visto en esta lección. En ruso hay dos tipos de consonantes, duras y blandas. Las blandas tienen una pronunciación palatal, es decir, con la lengua pegada al paladar. También hay dos tipos de vocales, unas que son simples y no tienen ningún componente palatal, y otras que comienzan con el sonido palatal y, a excepción de la propia i, que ya es palatal por sí misma. También podemos llamarlas, y de hecho a menudo se llaman, vocales duras y vocales blandas. Cuando una vocal blanda se junta con una consonante dura, esta consonante se vuelve blanda. Hay algunas excepciones a esta regla, pero esto lo veremos en la próxima lección. Las combinaciones de consonantes blandas más vocal se pronuncian como si la consonante y la vocal estuvieran soldadas. Si es necesario hacer una separación entre la vocal y la consonante, haremos lo siguiente. Si la consonante tiene que ser blanda por motivos etimológicos, es decir, que ya era blanda antes de que se le añadiese cualquier terminación, para separarla de la vocal usamos el signo blando, simya. En cambio, si la consonante es dura y no tiene que volverse blanda, por ejemplo porque es un prefijo, usamos el signo duro. Podjechać, zjest, объявить. Por ahora creo que es suficiente información, así que vamos a dejarlo aquí para que podáis digerirla bien. Pero os adelanto una última cuestión. Si habéis prestado atención, habréis notado que he dicho varias veces la mayoría de las consonantes son duras por defecto. Pero no todas. Porque resulta que hay 3 consonantes que por defecto son blandas. Y es más, siempre son blandas, nunca pueden ser duras. Y a la inversa, hay 3 consonantes que son siempre duras y nunca pueden ser blandas.
Pero esto ya lo veremos en la próxima lección.